Buenas noches chicos, el día de hoy voy a explicar la pregunta número uno de la PC de Análisis Circuitos Eléctricos 2. Bueno, para la primera nos piden condiciones iniciales y condiciones finales para B sub C, voltaje para 0.25 y el voltaje en el capacitor, ¿no? Que es 0.25 faradios. Luego nos pide que hallemos la ecuación característica y tipo de respuesta transitoria. También nos pide hallar b sub 0 de t para t mayor que 0. Bueno, acá cuando es un instante antes, es decir, que para t sub 0 menos el switch va a estar cerrado y aquí para t sub 0 menos el switch va a estar abierto. Y cuando sea t sub 0 más va a ser al revés. Bueno, pasamos con la explicación. Bueno, nos piden, eso es, acá está. Nos piden las condiciones iniciales al comienzo. Entonces las condiciones iniciales es t sub 0 menos. Ya, entonces con t sub 0 menos, acá hay un inductor, pero sabemos que cuando pasa mucho tiempo el inductor se convierte en cortocircuito. Entonces que daría un voltaje de 12 voltios y una resistencia, teniendo una corriente que cae en la resistencia en el inductor de 1.5 amperios. Para eso nos piden hallar a nosotros el voltaje del capacitor. Como aquí no está ni en paralelo ni en ninguna parte del circuito de 0 menos el voltaje del capacitor, se entiende que es 0 voltios. Para T sub 0 más, tenemos que darnos cuenta bien porque tenemos que modelarlo y tenemos que tener cuidado al momento de modelar la corriente, ya que debemos tener en cuenta que como dato nos dan que es más y menos B sub C y debemos tener en cuenta la polaridad del capacitor, es decir, que va de más hacia menos. Por esa razón se coloca la corriente en esta dirección. Es más 6 voltios es igual a I por R, el voltaje en el inductor, que es L por la derivada de la corriente, más el voltaje del capacitor, que nos piden hallar. Por esa razón no lo cambiamos. Bueno, cambiamos los datos que tenemos. Después hallamos T infinito, o para T, bueno, T infinito va a servir más adelante cuando nos pidan el T forzado o la expresión forzada para la respuesta completa, ya sea para B de T o para I de T. En este caso, tenemos que agarrar el circuito en T0 más, pero debemos colocar, cuando pasa mucho tiempo, el inductor se vuelve en serie y el capacitor se vuelve en cortocircuito. Bueno, aquí tomamos igualmente la corriente, pero como vemos que está en circuito abierto, la corriente no va a circular y se va a ir, ¿no? Teniendo una corriente de 0 amperios. Y para el voltaje 6 voltios, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si queremos medir el voltaje en la resistencia, es resistencia entre la corriente, que va a salir 0. Entonces, queremos medir, como dije, el voltaje en el capacitor. El más va a seguir hasta acá y el menos va a dar la vuelta hasta acá, por lo que se va a hacer más menos 6 voltios. Entonces, por esa razón es voltaje capacitor 6 voltios, por si no la ven. Ya bueno, tomando en cuenta el T sub 0 más, debemos de tomar en cuenta que es un circuito en serie. Ya vamos a eliminar para que no se vea tanto vuelto. A ver, ya. Ya.
Debemos recordar que para T0 menos, como es un circuito en serie, estamos utilizando el alfa y el omega como si fuera un circuito en serie, pues, ¿no? Con las fórmulas que ya están dadas por el profesor. Y debemos recordar que cada fórmula es diferente para circuito en paralelo y circuito en serie. También debemos recordar que si nos dan el alfa y el omega, solamente podemos utilizarlo en fuentes que son ideales. Por ejemplo, en este caso es un circuito en serie que es ideal. Mayormente todos los circuitos en serie van a ser ideales, excepto que tenga una fuente dependiente. ¿Por qué van a ser ideales? Porque tenemos solamente un inductor, tenemos también una resistencia y un capacitor. Si fuera un paralelo ideal, tendríamos una resistencia en paralelo, un inductor en paralelo y un capacitor en paralelo. Pero muchas veces en muchas aplicaciones no se va a poder ver así, o capaz debajo del capacitor podemos tener una resistencia, por lo cual ya no se podría aplicar el circuito en paralelo, porque recordemos que este circuito en paralelo, la fórmula, solamente se utiliza cuando es circuito paralelo ideal. Ya bueno, para continuar, hallamos la fórmula del alfa y el omega sub 0. El alfa es resistencia entre dos veces el inductor, que es 3, y el omega sub 0, pues no cambiamos los datos y sale 2,83. Es decir, el alfa es mayor que el omega sub 0. Entonces, al ser mayor, nos da que es una respuesta sobre amortiguada. Para continuar con el siguiente, por fórmula tenemos que hallar las raíces, es decir, que sería menos alfa más menos raíz cuadrada de el alfa al cuadrado y el omega sub 0 al cuadrado. Para esto nos dan dos raíces, que es menos 2 y menos 4. Observamos que a priori están bien, porque recordemos que para la respuesta sobre amortiguado tienen que cumplir tres reglas, que tiene que ser negativo, tiene que ser real y tiene que ser diferente o distinto, pues, ¿no? Nunca debemos olvidar eso, porque eso es para el sobreamortiguado. Entonces ahí sabemos que nuestras raíces están bien. Por ejemplo, si una raíz nos sale más, estaría mal o estamos planteando mal nuestra ecuación y deberíamos replantearla. Ya bueno, como estamos usando mallas para el T sub 0 más, por esa razón y porque también es un circuito en serie, mayormente, como mencioné, se van a usar el de mallas y por eso se coloca I de T. Cuando es en paralelo, mayormente se utilizan los nodos. Entonces se utiliza B de T. Pero también se podría utilizar en paralelo, se puede usar las mallas. Pero bueno, va a ser un poco más extenso. Bueno, continuamos y modelamos la ecuación, que sería 1 por e elevado al S1, que es menos 2, más A2 por la exponencial de la segunda raíz, que es menos 4. Ahora lo que tenemos que hacer es hallar el A1 y el A2. ¿Cómo hallamos el A1 y el A2? Lo tenemos que hallar primero colocando bueno, en este caso tenemos I de T, colocando el I de T en que sea T igual a 0. En este caso, las exponenciales se eliminarían porque sería E a la 0 y el a 0 es 1. Por esa razón se elimina. Quedando ahí 0 es igual a 1 más A2. Pero el I0 debemos recordar que es el I0 que utilizamos en el T0 menos. Es decir, es en el que usamos aquí,
es 1.5 amperios. Entonces 1.5 es igual a 1 más a 2. Bueno, y aquí tenemos nuestra primera ecuación. Van a ser dos ecuaciones. Después vamos a plantear ahora la derivada de la corriente en el cuadrante tiempo, pero ahora vamos a hacer que el tiempo sea igual a 0. Por eso vamos a tener después que la derivada de la corriente en 0. Bueno, tenemos a 1 menos a 2 por la exponencial de menos 2 más a 2 menos 4 por la exponencial de menos 4. ¿Cómo obtenemos esto? Muy fácil. Cuando empezamos a derivar una exponencial, que es e a la menos k por x, por ejemplo, vamos a tener como resultado el k igualito por e a la menos kx, ¿no? Pues esa razón es como que si estuviera, como decía el menos 2, estuviera yendo para adelante. Para que se pueda entender. Ya bueno, y ahora al tener y al reducir tenemos que menos 2 a 1 y menos 4 a 2 es igual a la derivada de la corriente en instante 0. Ahora, ¿cómo hallamos en derivada de la corriente? Bueno, aquí está mal. No es menos 21, es 3. Solamente se me ha olvidado cambiarlo. A ver, eso lo tenemos que hallar aquí. Tenemos que hallar, como dije, un instante 0. Vamos a eliminar para que no se confunda. Ya, a ver acá. Ya. Ahora, tenemos que hallar respecto a t sub 0 más. Es decir, sería 6 voltios es igual a 3 por I en un instante 0 más 0.5 derivada de la corriente en un instante 0 entre la derivada, bueno, del tiempo más el voltaje del capacitor en un instante 0. Entonces, sabemos que 3 por I en un instante 0, tomamos el instante 0 de 1.5 amperios y el voltaje del capacitor sería 0 voltios, ¿no? Entonces, este se eliminaría quedando 3 por I cuando es 0, pues, ¿no? Entonces se convertiría en 3 por 1.5, que es 4.5, si no me equivoco. Y bueno, después este está sumando, pasa al otro lado restando y quedaría como 1.5 por 0.5 por la derivada de la corriente o I', es más fácil para escribir. Bueno, esto sabemos que sería 3 I' cuando el tiempo es igual a 0. Por esa razón, aquí cuando es la derivada de la corriente en I sub 0, bueno, y cuando es 0, es 3. Aquí no equivocarse. Aquí se observa la ecuación número 1 y aquí se observa la ecuación número 2. Aquí sí lo puede cambiar. Aquí se me olvidó cambiar. Ya, bueno, y resolvemos las ecuaciones. Y las ecuaciones nos salen que, aquí no se ve, pero nos salen que A1 es 4.5 y A2 es igual a menos 3. Bueno, continuamos. Ahora ya tenemos A1 y A2, los modelamos y tenemos que es IET, pero nosotros no nos piden IET, nos piden el voltaje en el capacitor. Entonces, cuando nos piden el voltaje en el capacitor, nosotros sabemos que el voltaje en el capacitor es 1 sobre C por la integral de la corriente respecto al tiempo. Es decir, que es 1 sobre 25 la integral sobre IET, que es 4.5 y todo, bueno, todo es IET. Para recordar, debemos recordar que la integral de una exponencial es 1 sobre K por la exponencial de K por X, bueno. Entonces hacemos el cambio, en este caso por ejemplo, solamente voy a hacer el ejemplo del menos 2.25, sería 4.5 por un medio, bueno, sería por
menos un medio. Por esa razón sale menos 2.25. Y así también con el otro, para que se pueda realizar, y luego se multiplica el 1 entre 0.25 a cada uno y nos sale que es menos 9 y 3, pues, ¿no? Entonces nuestro voltaje de T es menos 9 e a la menos 2T más 3 elevado, acá falta una E, elevado a la exponencial a la menos 4T más 6. Pues no recordemos que el 6 es nuestra respuesta forzada. Es decir, se puede llamar como XF, se puede llamar como X infinito. Hay otros nombres también, esto no me acuerdo muy bien ahorita. Y bueno, eso lo hallamos en T infinito. ¿Dónde está? Aquí está, en T infinito. Nos sale que el B sub C, bueno, el voltaje de C cuando es infinito es 6 voltios y la corriente de C es de 0. ¿Y cómo nos damos cuenta que también es 0? Por ejemplo, vamos a comprobar, como he puesto aquí. Ahora vamos a eliminar para que no nos confundamos. Ya. Bueno, para comprobar y que sepamos que está bien, ya tenemos que colocar el B sub T sobre B sub 0. Bueno, BC sub 0. Debemos tomar en cuenta que este B sub 0, según nuestro tiempo, es 0 voltios. Entonces tiene que ser una igualdad a 0. Entonces recordamos que este voltaje C es respecto al tiempo con el 0 menos, para que no se confunda. Y bueno, nos saldría que menos 9 más 3 saldría menos 6 y menos 6 más 6 es 0. Esto es con respecto al voltaje. Ahora con respecto a la corriente, podemos también comprobarla para saber que todo esté bien, pues, ¿no? Eliminamos para hacerlo aquí, para tener más espacio. Ya. Lo que está subrayado es I de T, ¿no? Entonces, vamos para aquí mejor. Ya. Tenemos que es I de 0. Este es igual a 4.5 menos 3, ¿no? Las exponenciales se eliminarían y quedaría así. Acá sería 1.5 y sabemos que nuestra corriente en un instante de t menor que 0 o t en el 0 menos es 1.5. Eso lo vimos en nuestras ecuaciones, bueno, en las condiciones iniciales, donde ahí se ve acá se ve el voltaje del capacitor, que es 0 voltios, y la corriente, que es 1.5. Bueno, eso sería todo. Y aquí ya comprobamos, bueno, y también al final nos piden nos piden antes la ecuación característica, pero solo que se me olvidó colocarla. Al momento de hallar nosotros el alfa y el omega sub 0, la manera más adecuada o más simple es solamente hallar la fórmula con la ecuación característica, que es S al cuadrado más 2 alfa por S más omega sub 0 al cuadrado, que es el S al cuadrado, y acá sería 6S y abajo más 8, siendo esta nuestra ecuación característica. Y bueno, si queremos pasarla a ecuación diferencial, solamente se cambia la misma S por la derivada del voltaje o la corriente. Bueno, listo. Perdón, se cambió por derivada de la corriente. Listo, muchas gracias. Eso fue todo, ya se explicó. Si tienen alguna duda, escriban por los comentarios.